Hola, buenos días. Soy Laura Pérez, la coordinadora del Máster de Psicología Clínica y de la Salud de Funiver y también profesora principal. Fui la creadora del protocolo para la revisión de asignaturas que intenta ayudar a que las asignaturas que encargamos a los autores tengan una calidad que sea conforme con los formatos de la institución, tanto a nivel de contenidos como a nivel de formato. Los revisores de las asignaturas, por consiguiente, tienen, digamos, la responsabilidad de hacer la conformidad de que esos materiales entregados, en efecto, se corresponden con lo que nosotros hemos pedido, hemos acordado con el autor y también con lo que la universidad necesita en términos de formatos, normativas y de los contenidos mismos. Entonces, a todos los revisores nuevos, lo primero que se les recomienda es que conozcan muy bien cuál es la guía de autor, qué es lo que se le pide a los autores en términos de formatos, etcétera, que también conozcan qué se le ha pedido, cuáles han sido los contratos con el autor en términos, por ejemplo, de cantidad de páginas, cuál es el temario que se cerró con el autor cuando se contrató la asignatura, y también, desde luego, revisar otros posibles temarios de esa asignatura. Si esa asignatura, por ejemplo, no fue cerrada con el temario, revisar otros posibles otras aportaciones de la asignatura en otros contextos, también universitarios, por ejemplo, ir a otras universidades y mirar qué se hace en términos de temario, para ver que la asignatura esté completa en términos de contenidos. Esa, digamos, es el abrebocas de la revisión de asignaturas. Cada autor tiene una plantilla de revisión de asignaturas, que es el documento que vais a ver junto con mi explicación en este vídeo. Este documento, digamos que fue creado inicialmente a raíz de que yo como revisora necesité organizarme un poco para entender cuáles eran los criterios necesarios para valorar la asignatura que estaba revisando, y a partir de ahí se ha convertido en una herramienta útil para otros revisores. Quiero decir que no es una herramienta inamovible, es decir, que cada uno como revisor puede adjuntar o quitar espacios de los que hay allí. En este sentido tampoco es una herramienta, digamos, oficial, es una herramienta que cada quien puede ajustar a sus necesidades. Y está dividida básicamente en tres partes, que son los contenidos, luego el material de evaluación, el material de apoyo, y al final hay una partecita para otras observaciones, pero en principio esas son las tres cosas que evaluamos cuando evaluamos una asignatura. Para evaluar la parte de contenidos, lo primero que miramos es la pertinencia y que los contenidos sean suficientes. La pertinencia refiere a que, en efecto, eso que el autor nos está contando sea pertinente para el nivel de posgrado o pregrado, dependiendo de la asignatura que se esté revisando, o de doctorado. Si, por ejemplo, es una asignatura que se va a enmarcar en un máster y se va a enmarcar en un máster de un tipo específico, habrá que ver que esa asignatura realmente sea pertinente para esos contenidos que ese autor nos presentan, encajen bien dentro de lo que se supone que tenía que ser esa asignatura. Y que los contenidos sean suficientes significa que, en efecto, esa asignatura está abarcando todo lo que se supone que tiene que abarcar. Vamos, por ejemplo, a poner un ejemplo. Si estamos revisando, por ejemplo, en mi área, que es el área de psicología clínica, digamos que yo estoy revisando una asignatura sobre trastornos mentales, y el autor ha omitido una parte de los trastornos mentales que es fundamental. Entonces ahí se diría que los contenidos no son suficientes, y entonces en nuestra revisión le pediremos al autor que por favor haga la reposición de esos contenidos faltantes. Otra cosa, digamos, en términos de la pertinencia, lo que sucedería es que si estoy revisando justamente una asignatura de trastornos mentales y el autor me habla sobre ciclo vital,
por ejemplo, o sobre otras cuestiones relativas, pero no necesariamente sobre exactamente lo que tendría que ser la asignatura, entonces yo le diría que en la revisión pondríamos que esos contenidos que él nos ha enseñado no son pertinentes en una parte o en qué partes, y le pediría entonces que por favor reponga los contenidos que sí son relevantes para la asignatura y que se supone que son los que tendrían que estar. Esto es importante hacerlo con un nivel de detalle suficiente como para que el autor pueda ubicarse con respecto a la revisión en qué es lo que le estamos pidiendo que reponga. Entonces, por ejemplo, si se trata de un capítulo específico o de unas páginas, etcétera, etcétera, esto debe estar anotado al detalle en la revisión. De tal forma que cuando si por ejemplo le digo, oye, pero no has hablado de los trastornos mentales tales, y en cambio hablas de tales cuales, que en la página 80 mencionas, y de la página 80 a la 85, esos contenidos quiero que los reemplaces por estos otros, o que los quites y tal y cual. Eso ayuda a que entonces el autor pueda ubicarse en exactamente qué es lo que nosotros estamos queriendo decir y cómo lo queremos ubicar. Lo siguiente entonces que miramos es que la relevancia de los contenidos para el nivel del posgrado sea correcta, o para el nivel de pregrado sea correcta, o para el nivel de doctorado sea correcta, ¿no? Dependiendo del nivel en el que se tenga que insertar la asignatura, miraremos que la relevancia de los contenidos haga match con el nivel que tiene que ser. Entonces, si es una asignatura de máster, los contenidos no tienen que ser ni demasiado sencillos, los ejemplos que se tienen que dar tienen que ser ejemplos muy profesionalizadores, etcétera, etcétera. Para los niveles de pregrado, en cambio, son asignaturas que tienen que ser mucho más sencillas, en un lenguaje mucho más cercano, con muchísimos ejemplos, y para el nivel de doctorado, el nivel científico tiene que ser mucho más alto, la revisión de fuentes tiene que ser muy correcta, la calidad de las informaciones es muy importante, etcétera, etcétera. Lo siguiente que miramos en cuanto a los contenidos es que los gráficos y tablas no sean redundantes y estén utilizados correctamente. ¿Esto qué significa? Significa que los gráficos y las tablas que se utilicen no deben contener la misma información, por ejemplo, que contiene el párrafo precedente o posterior, sino que deben ser una condensación, un resumen adecuado de esos contenidos, pero no replicarlos, ¿sí? Si los replica, se considera que esa información es redundante. Utilizados correctamente significa que, sobre todo en términos de gráficos, algunos autores, por ejemplo, nos incluyen gráficos como una bombilla que representa una idea importante, o un signo de admiración en forma de imagen, imágenes que ocupan espacio, ¿sí? Es decir, que dentro del texto hacen que haya mayor paginación, pero que no añaden al contenido, no están aportando nada a nivel ni explicativo, ni teórico, ni didáctico. Entonces, estas imágenes le pedimos al autor que las quite. Desde luego, todas las imágenes y gráficos que son tomados de fuentes externas tienen que estar muy bien citados. Esto es una cosa que posteriormente dentro de la tabla de revisiones vamos a mirar, y es que la normativa que se utiliza para nuestras asignaturas es la normativa APA versión 6. En lo tocante a las gráficas, esto es muy específico y muy importante porque muchos autores aquí se encuentran con una dificultad, y es que la normativa APA versión 6 requiere que los gráficos citados de fuentes externas sean citados correctamente con el copyright original. Es decir, a veces, como el uso de las imágenes en internet es un poco indiscriminado y digamos que no se puede decir, a veces uno encuentra una imagen en un sitio web y no sabe si esa imagen es de autoría del autor de ese sitio web o es original de otro sitio. Rastrear las imágenes puede ser una cosa muy complicada, y para nosotros como entidad que publica ese material es muy importante no infringir los derechos de copyright. Entonces, esto significa que
Cuando nosotros vemos una imagen que es tomada de una fuente externa, el autor tiene que haber hecho la citación correcta de esta imagen, haber nomenclado la imagen de manera adecuada, porque además en la SAPA versión 6 se pide que se nomenclen las imágenes cada una. Entonces significa tabla número 1, 2 puntos, la descripción del contenido de la tabla, o sea, el nombre de la tabla, y entre paréntesis la cita, ¿sí? Y este rastreo de fuentes puede ser muy difícil. En algunos casos lo que sugerimos aquí a los autores es que si la imagen es válida y es útil y didáctica y sirve para la explicación del contenido, le pedimos que la reelabore, o en algunos casos nuestro equipo de maquetación la reelabora de tal forma que la autoría sea nuestra. Y esto no se puede hacer con todas las imágenes. Hay algunas imágenes que son del autor y que no se pueden reelaborar de ninguna de las formas. Y entonces hace falta una citación muy adecuada y hace falta que nosotros también como revisores seamos, digamos, que conozcamos muy bien la normativa APA y podamos señalar estos aspectos formales cuando sea necesario. Lo siguiente que se mira en la tabla de revisión es que los objetivos cumplan con la taxonomía Bloom. La taxonomía Bloom es una taxonomía de verbos que se utilizan en el contexto de aprendizaje para señalar aprendizajes que se debe haber llevado un alumno tras un periodo educativo. Tienen distintos niveles y para nivel de maestría hablamos del nivel 2 en adelante. Para el nivel de pregrado puede haber verbos del nivel 1 y los verbos que no estén en la taxonomía no se aplican. Esto está en la guía de autor y al autor desde el inicio se le presentan los objetivos, se le pide que haga los objetivos con la taxonomía Bloom, se le presenta la taxonomía Bloom con los verbos que puede utilizar. Si el autor se equivoca aquí, digamos que en principio él tenía la información, es simplemente cuestión de recordársela y como cada revisor debe conocer bien también la guía de autor y conocer los verbos que se utilizan en taxonomía Bloom, es importante que a la hora de mirar los objetivos nosotros contrastemos que esos objetivos se corresponden con los de la taxonomía. Esto se hace porque cuando nosotros pasamos acreditaciones o procesos de auditoría, normalmente las agencias acreditadoras o auditoras exigen que los objetivos correspondan a la taxonomía Bloom. Es una taxonomía internacional que aplica para todos los contextos de aprendizaje. Entonces, cuando eso no es así, cuando el material que nos entrega un autor no corresponde con la taxonomía, en el momento de que haya una auditoría, etcétera, nosotros vamos a tener que revisar ese material y eso va a generar mucho trabajo interno de cara a la institución, ya que estamos haciendo el acuerdo con un autor y que además es un trabajo que se paga. Vamos a intentar que el autor respete esos criterios para no tener luego nosotros que hacer todo el proceso de corrección internamente. Así, todos los verbos que estén fuera de la taxonomía no nos valen y entonces habrá que anotar en la tabla si eso se cumple o no, si los objetivos están o no con la taxonomía adecuada, y si es el caso de que no, se le recuerda al autor que debe por favor referirse a la tabla de los verbos de la taxonomía, en qué nivel de verbos puede trabajar y pedirle que adecue los verbos de los objetivos. La siguiente cosa entonces es, como anunciaba previamente, la aplicación de la normativa APA. Actualmente trabajamos con la versión número 6 y hasta que no salga la siguiente versión trabajaremos con esa versión. Fundamental que los revisores conozcamos bien la normativa APA en términos de citación, referenciación, formato, nomenclación de las gráficas y tablas, etc. La normativa APA en el área nuestra de psicología y empresas es la fundamental y en muchas otras áreas también. En algunos casos hay excepciones a esta normativa APA, entonces la ficha de revisión contiene la normativa APA, pero si es el caso de alguna otra área en donde la normativa APA no es la normativa usual, sino que se usa, por ejemplo, Vancouver o ABNT o la normativa que sea, entonces digamos que se aplicará a la revisión con esa normativa. Lo que no puede ser absolutamente es que el material no observe ninguna normativa de citación, referenciación, etc.
que haya citas que, por ejemplo, que están incompletas o incorrectas. Todo el material de un autor debe ser coherente con respecto a una sola normativa y debe observar la normativa específica que se le ha pedido al autor en el momento de contratarlo. Yo sé que para algunas de las áreas que trabaja Funiver, la normativa APA no es la normativa principal. Esto se debe revisar y en el caso, de todas formas, el autor debe cumplir con la normativa correcta. Lo siguiente que revisamos entonces es que haya citación de autores relevantes en la materia. En algunos casos, en Funiver ordenamos asignaturas a autores que tienen un amplio recorrido en el campo en el cual están generando la asignatura, y esto ha hecho que en algunos casos se llegue a perder la referenciación de los autores porque es un conocimiento que ya se tiene y el autor se sienta a escribir basado en ese conocimiento sin hacer muchos miramientos a de dónde ha obtenido la información que está consignando en el documento. Como nosotros tenemos, digamos, la responsabilidad de cara a los alumnos de ofrecerle un material de calidad, la referenciación de autores es importante porque si el alumno quisiera, después de leer el texto, irse a las fuentes originales o hacer un poco más de investigación, tendría que encontrar de dónde sale la información. Si la información viene de autores referentes, que sería lo ideal, y de hecho es una de las cosas que se mira justamente en este apartado, tienen que estar citados. Un material que no cita autores referentes es un material que es incompleto y que no da mucho respaldo a nivel académico de que ese material es de calidad. Por lo mismo también pedimos la citación de fuentes contemporáneas, esto es, fuentes de los últimos 5 años, porque para producir un material de calidad, ese material tiene que estar actualizado. Entonces, tanto autores referentes, que pueden ser autores clásicos que publicaron hace 20 años o más, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la psicología tenemos como un autor referente a Freud o a Piaget, otros autores así que son muy importantes y que publicaron hace muchos años y que es ideal que estén citados si amerita la asignatura en concreto, pero no pueden ser los únicos citados. También debe haber una citación de fuentes contemporáneas porque ese conocimiento elaborado hace 100 años o 20 seguramente ya ha tenido alguna evolución, y para que nosotros podamos acreditar la actualización de la asignatura debe haber la citación de los autores de los últimos 5 años. Lo siguiente que se mira es que la bibliografía esté redactada según los criterios establecidos. Esto significa no solo la normativa, que se debe observar desde luego, y entonces las referencias deben estar todas organizadas a nivel alfabético, etcétera, etcétera, sino que además estos criterios deben observar lo que se pide en la guía de autor, que es que el autor divida las referencias en referencias bibliográficas y bibliografía recomendada. Se entiende esto por referencias bibliográficas son todas aquellas que aparecen citadas en el texto. Entonces, una de las cosas que se comprueba en las asignaturas es que, en efecto, todos los autores que estén citados en el texto aparezcan en la bibliografía. Luego, hay autores que son importantes y de los cuales el autor pudo haber sacado algunas de las cosas que están en el contenido, pero que por alguna razón no se citaron ni directa ni indirectamente. Esos son los autores que van en la bibliografía recomendada. Y muchas veces los autores, digamos que tienen un hábito científico de generar documentos, etcétera, se olvidan de esta división que nosotros pedimos, porque están acostumbrados a hacer unas referencias normales de artículo científico o de libro, y entonces se olvidan de hacer la división, y entonces nosotros como revisores debemos solicitarle que por favor haga el cambio de la bibliografía para que se corresponda con los criterios pedidos. Lo siguiente que miramos nosotros es que la redacción, es decir, en cuanto a estilo y claridad, sea correcta. Nosotros como revisores no corregimos la redacción ni hacemos revisiones de aquí te falta un punto, aquí te falta una coma, esto está mal escrito, aquí falta una tilde, etc. De esto se encarga el departamento de corrección de estilo que tenemos dentro
dentro de la universidad. Que si miramos, a veces ocurre que nos entregan materiales que están mal redactados, en cuyo caso nosotros sencillamente anotamos que la redacción no es la mejor y que va a requerir un buen trabajo de parte de las personas del área de corrección de estilo. Y en algunos casos realmente es un asunto de claridad. Párrafos muy enfarragosos, muy complejos, que realmente no se entienden. Y entonces en ese caso nosotros sí que le pedimos al autor que los reexplique, los desmenuce o los vuelva a redactar o lo que haga falta para que sean comprensibles, porque esto no lo puede hacer una persona que está revisando el documento de manera técnica para corregir la redacción o la ortografía. El siguiente espacio es el de ortografía y gramática, en el cual sencillamente se detalla cómo está el texto en cuanto a eso. Digamos que para poner sobre alerta a los revisores de corrección de estilo de que hay ahí mucho trabajo, o en cambio no, el texto está relativamente correcto y podemos darlo por ok. Y finalmente se mira todas las cuestiones de formato. Eso en cuanto a los contenidos. Entonces las cuestiones de formato remontan a todo lo que pone en la guía de autor respecto al tamaño de la letra, la sangría, el espaciado, porque a veces, digamos que nosotros pedimos un documento de 120 páginas o de 150 o de 200, sea el caso que sea. Por supuesto, ese documento lo pedimos siempre en espacio, en interlineado sencillo, pero si el autor lo entrega con esa magnitud, pero con espacio doble, pues efectivamente no es lo mismo y se entenderá que entonces faltan contenidos y habrá que ver dónde faltan, etcétera, ¿no? Con esto del formato termina lo que es la revisión de contenidos, es decir, desde la introducción hasta las conclusiones de la asignatura y las referencias. Posteriormente a eso, nosotros vamos a ir a revisar el material evaluativo de la asignatura, que incluye todas las actividades, tanto pedagógicas como evaluativas, que nos permiten a nosotros hacer un acercamiento al aprendizaje del alumno. Entonces, una de las cosas que evaluamos primero es la claridad y calidad en las preguntas y los ejercicios. Veremos entonces que las preguntas y los ejercicios estén formulados de una manera en que se sepa más o menos qué es lo que se tiene que contestar. La calidad de las preguntas significa que sean preguntas que no sean tan simples, que se puedan ir a buscar solamente con hacer control find, sino que sean preguntas un poquito más elaboradas, que ayuden al alumno a que haga un análisis, una reflexión, que pueda relacionar contenidos de la asignatura, etc. Lo mismo con los ejercicios, y esto lo vamos a evaluar tanto del examen ordinario como de las dos recuperaciones, la autoevaluación y el ejercicio de reflexión o el caso práctico, según lo que se haya pedido al autor. Lo siguiente es mirar que haya una claridad en las guías de respuesta. A todos los autores actualmente se les pide que junto con los casos o exámenes hagan una guía de respuesta que va a permitir que el docente que da esa asignatura pueda referirse a esa guía de respuesta con mucha rapidez para saber qué es lo que se esperaba del alumno en ese ejercicio o en esa pregunta, y pueda evaluar si eso es concordante con lo que el alumno ha respondido. Entonces, lo que nosotros hacemos es pedirle ahí a la... Me desconcentré. Sigo. Entonces voy a retomar desde la claridad en la guía de respuestas. Entonces, lo siguiente que miramos es la claridad en la guía de respuesta. Cada autor actualmente se les está pidiendo que nos envíe una guía de respuesta que permita que el docente que da la asignatura pueda ver
de cada una de las preguntas o de cada uno de los ejercicios, qué es lo que se espera que el alumno conteste, qué es lo que se espera que el alumno desarrolle. Eso permite que entonces el profesor se ubique dentro de la pregunta y pueda evaluar con cierta rapidez de lo que hizo el alumno, qué porcentaje se corresponde con eso que se esperaba de él, etcétera, etcétera. Las guías de respuesta entonces tienen que ser muy completas y entre más completas mejor. Es decir, hay algunos autores que por ejemplo nos pueden decir cosas como la respuesta a esta pregunta se encuentra en la página 83. Esa es una guía de respuesta con una calidad muy baja, porque entonces el profesor tiene que ir a la página 83 del texto de contenidos, mirarlo, buscar en toda la página, ver dónde está esa calidad. Esa guía de respuesta a nosotros no nos sirve. ¿Qué sí nos sirve? Nos sirve que nos diga exactamente qué es lo que tenía que responder. Entonces, si la pregunta es esta, el alumno tiene que responder esto y esto y esto y esto, desarrollado tal cual como si fuese la respuesta del alumno. Eso es lo que, digamos, es lo ideal y es lo que nosotros pedimos en cuanto a guías de respuesta. Como veréis en la guía de autor, esto está bastante contemplado. Se le explica al autor que esto es lo que se espera de él también. Así que cuando nosotros pedimos vemos que esto no se cumple y pedimos la reposición, digamos que estamos actuando en términos, dentro de los términos del contrato establecido con él y le estamos pidiendo una cosa de la cual él estaba avisado, que esos eran los contenidos que se esperaban en términos de la guía de respuestas. Lo siguiente que miramos es la conformidad del material con las guías y formatos institucionales. Entonces, por ejemplo, eso significa en cuanto a material de evaluación que el examen ordinario tiene las preguntas de selección múltiple en vez de preguntas de desarrollo, porque en efecto todos los exámenes ordinarios son de selección múltiple, son de exámenes tipo tests, y así se debe entregar el autor. Algunos autores nuevamente, digamos que se leyeron la guía de autor al inicio de comenzar a elaborar los contenidos, pero cuando llegaron a elaborar el material de evaluación se han olvidado un poco de lo que leyeron y entonces nos entregan preguntas de desarrollo para el examen ordinario o nos entregan tablas en donde hay que correlacionar textos y todo esto, y entonces eso hay que convertirlo a respuestas tipo test, y eso es porque digamos que en nuestro campus a nivel informático tenemos programado el examen ordinario para que sea de ese tipo test, y entonces cuando no es así le pedimos al autor que haga las modificaciones necesarias para que en términos de la cantidad de preguntas requeridas todas se correspondan con el formato pedido. En la recuperación 2, por ejemplo, muchas veces sí que pedimos preguntas de desarrollo. Los ejercicios de reflexión tienen que tener una guía de respuesta clara dirigida al alumno y también motivar una reflexión interesante dentro del campo, etcétera, etcétera. Entonces, cada material evaluativo nosotros lo que hacemos es contrastarlo con la guía de autor, lo que se pide a los autores en ese sentido, y ver que en efecto se corresponda. Finalmente está la cantidad de preguntas que para cada caso, examen ordinario, recuperación 1 y recuperación 2 es distinto, y también para la autoevaluación. Por ejemplo, para el examen ordinario se piden 40 preguntas, para la autoevaluación 10 preguntas, para la recuperación 1 25 y para la recuperación 2 10 preguntas. Nosotros simplemente en esta parte lo que hacemos es directamente contar las preguntas y ver que el compendio de preguntas está completo y tenemos y se le puede decir al autor que está todo bien. Si por el contrario no lo está, si por ejemplo nos envió menos preguntas para el examen ordinario o algunas preguntas que no corresponden con el formato, se le pide que haga la reposición. Luego está el material de apoyo, que son las lecturas obligatorias, las lecturas recomendadas y el material audiovisual. Eso también nosotros lo evaluamos porque es una cosa que se le pide a los autores que nos manden, y entonces nosotros miramos dos cosas de todos estos materiales: la calidad y la disponibilidad. El autor en principio nos debe mandar el link donde esto está disponible o el acceso de todas formas de la cosa en concreto.
La calidad refiere a, por ejemplo, queremos que las lecturas obligatorias, las lecturas recomendadas y el material audiovisual sean todos materiales académicos, es decir, artículos científicos, charlas de profesores universitarios o de personas referentes en el campo, no vídeos de YouTube cutres, ni enlaces a la Wikipedia, ni a blogs, ni a cosas que, por un lado, puede ser que ese link se rompa en cualquier momento y sobre todo que no nos dan una buena imagen académica de cara al alumno. Todo este material tenemos que ir a los links que nos sugieren los autores, revisarlo, que sean cosas de calidad para poderle dar el ok, o en el caso contrario pedirle que por favor envíe el material conforme a las especificaciones que se le hacen en la guía de autor. En algunos casos hay autores que se les olvida enviar el material directamente, hay que pedírselo que lo envíen de todas formas. Aquí entonces se termina, digamos, que nuestra revisión fundamental. Lo siguiente que miramos, hay una cajita para poner otras observaciones, cuales sean, en caso de que haya alguna cosa que no esté observada, no esté contemplada dentro de la rejilla, se puede sencillamente poner ahí abajo alguna cosa que uno crea que es importante que el autor sepa. Posteriormente, la elaboración de esta plantilla, en algunos casos la plantilla es útil, en algunos casos no, según cada revisor, digamos, que encontrará su método, supongo, para que le resulta mejor y más fácil. En algunos casos la plantilla se puede quedar como una cosa interna para el autor, para que el autor se organice y luego dar feedback a través de una carta en donde consigna todos estos aspectos pero de una manera redactada y completa, y si no, entonces dentro de la plantilla tiene que estar muy desgranada, muy completita y muy clara para que el autor pueda entenderla, e igualmente se acompaña normalmente de una carta al autor en donde nosotros le señalamos que le vamos a hacer un feedback, le explicamos por qué ese feedback y cómo ese feedback, y sobre todo es muy importante que los revisores recordemos que la relación con los autores para Funiver es muy importante y que nosotros queremos cuidar nuestros autores. Entonces, la manera en que nosotros hacemos feedbacks es siempre resaltando las bondades del trabajo primero, ¿sí? Todo lo que nos gustó, lo que sí está conforme, lo que es interesante del material que nos envía, agradeciendo por la prontitud de las entregas o por la calidad de las entregas o la profesionalidad de las mismas, y finalmente sí explicando que hay ciertas cosas que es necesario que corrijamos o que miremos, y entonces ahí le pedimos las cosas que hagan falta o le señalamos las cosas que nos gustaría que corrigiera o que hiciera diferente. En algunos casos, cuando nosotros enviamos un feedback, ese feedback va al autor, el autor nos devuelve argumentando algunas de las cosas. En general estamos abiertos a esa argumentación. Cuando un autor nos dice que por ejemplo no está de acuerdo con un señalamiento que le hicimos, por ejemplo, le señalamos que una técnica que explicó no tenía mucho soporte científico y le pedimos que por favor la reemplace por otra técnica que sea más contemporánea o que tenga mayor soporte o lo que sea, el autor puede decirnos, no, sí, sobre esta técnica sí hay soporte científico, y nos envía el material correspondiente que respalda su opinión. Entonces ahí nosotros estamos abiertos al diálogo y a la negociación con el autor para ir consiguiendo que el material al final se corrija en lo que se tiene que corregir y sea correcto para ambas partes. Establecemos plazos para las correcciones. Normalmente, si vemos que son muchas, pues al dar el feedback le pedimos al autor que por favor nos dé una estimación del tiempo que podrían requerir la corrección del material y cuándo nos lo puede devolver. Y digamos que hacemos un poco de seguimiento a ese autor, si cuando esa fecha límite se haya cumplido, si el autor no ha entregado el material, le escribimos un email para saber en qué está y cómo está el material y si nos puede entregar y cuándo está, etcétera, etcétera. Puede ser que en algunos casos
el revisor entregue el feedback, el autor diga ok, sí, lo hago, y luego vuelva al material y el revisor se dé cuenta que de las observaciones hechas no todas han sido observadas, o algunas han sido observadas pero no de manera correcta. Esto sucede mucho, por ejemplo, con los casos de normativa APA, en donde, por ejemplo, le pedimos que haga bien las citaciones de acuerdo a la normativa y el autor nos vuelve a enviar un material que no está bien citado, por ejemplo, o que no está bien referenciado, o que tiene algún fallo de algún tipo. Cuando eso es así, insistimos. Esto para prepararos a vosotros revisores a que en algunos casos esa comunicación con los autores no es de una sola vez, a veces requiere múltiples revisiones de que lo que se revisó realmente se repone y es correcto. Por ejemplo, en algunos casos pedimos un capítulo más o un subcapítulo más. Ese subcapítulo o capítulo se debe revisar y ver que sí en efecto nos permite estar con un material que está en condiciones de suficiencia reales o no, y en cuyo caso entonces hay que seguir interlocutando con ese autor para poderle pedir que refine el material hasta que estemos conformes. Justamente por eso no me canso de resaltar que es muy importante mantener un trato muy cordial con los autores, porque nuestro cometido es de todas maneras ayudarles también, ser su punto de apoyo dentro de la institución para que ellos consigan llevar a cabo ese material que para nosotros es importante. Finalmente, una cosa más extra, y es que siempre antes de hacer cualquier revisión el material debe pasar por el software antiplagio. Es una cosa que sucede a veces y que es un poco extraña, pero sucede, y es que los autores a veces, sea porque no hay una citación correcta y entonces el software antiplagio toma esas citaciones como si fuesen plagio, y en algunos casos directamente sí porque hay plagio. Si el nivel de plagio es muy alto detectado por el software dentro de un contenido, a veces no hace falta ni siquiera darle una revisión muy completa, porque una cosa que está plagiada a nosotros no nos interesa. Hacer una revisión de un material que es original de otro autor y que nosotros no vamos a poder acoger no tiene ningún sentido. Entonces el software antiplagio es el primer paso antes de siquiera abrir el documento.